Te doy la bienvenida al Café.tech, el punto de encuentro donde compartimos nuestra visión sobre educación y tecnología mientras conocemos las mentes más brillantes del ecosistema tech en Latinoamérica. Hoy conversaremos con Sergio Nowell, CEO de Get On Board. Sergio ha pasado de diseñar interfaces a diseñar la conexión entre miles de talentos y empresas en toda la región de América Latina. Vamos a hablar de cómo la IA está redefiniendo el reclutamiento y qué espacio queda para todo lo que nos diferencia e identifica como humanos en este 2026. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer y un gusto tenerte aquí con nosotros en el Café.tech. Hola Cristian, mucho gusto de estar acá, muy contento también, gracias por la invitación. Perfecto, contentos nosotros, Sergio. Y antes de arrancar, déjame pasar los recados parroquiales aquí muy importantes para nuestra comunidad. El primero de ellos es que si aún no se han suscrito aquí al canal en YouTube, si nos están escuchando por YouTube, suscríbanse, dejen su like aquí en el video. Y si nos están escuchando por Spotify, seguir el canal es muy importante y también sus 5 estrellas. Tengo un segundo recado súper importante para ustedes, ¿no? Para aquellas personas que nos están escuchando el día 12 o 13 de marzo. El día de hoy es la live de la inmersión de inteligencia artificial. Entonces, hoy arrancamos con la live y la live de abertura para que ustedes puedan conocer todo lo que tendremos en la inmersión de inteligencia artificial, donde podrás construir tu primer agente utilizando N8N, LangChain, LangGraph. Encuentras toda la descripción, las informaciones importantes aquí en los enlaces que te dejamos en el episodio. Así que ve e inscríbete y participa de nuestra inmersión en Alura. Bueno, Sergio, ahora sí, me gusta comenzar aquí por el origen de las personas, preguntándote cómo fue esa trayectoria, ¿no? Viendo tu perfil de LinkedIn, vi que tuviste un inicio, un comienzo bastante sólido, relevante en el área de UX como diseñador. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese primero la mundo en esa área? ¿Y cómo fue tu transición o qué te motivó a crear Get On Board? Fue un camino bastante largo. Get On Board es un proyecto que tiene 15 años eh, y mi carrera en el mundo del diseño y la UX tiene ya 20. Eh, Empecé justamente como diseñador que estudió diseño gráfico, luego me pasé al diseño web, luego con el tiempo y gracias a que tuve la suerte de trabajar en un par de startups en Chile bastante pioneras, me fui metiendo al tema de UI por ahí por el 2008, 2009, ya en esa época empecé a tomar contacto con Ruby on Rails, cuando era una tecnología muy joven y había muy pocos desarrolladores y yo ya estaba haciendo frontend en Rails. Y de ahí con los años fui pasando al diseño de UX y de ahí a ser consultor. Y para ese entonces Get On Board ya existía como un side project que también está hecho en Ruby. La primera piedra la puso Jorge, mi socio, en un hackathon de fin de semana hizo la primera versión del portal, ahí por el 2011, 2012. Y luego entré yo y en un principio era en realidad un proyecto por el gusto de hacer algo justamente en frontend con Rails, que le importaba a los usuarios y donde teníamos absoluta libertad, cosa que en la consultoría no siempre teníamos, obviamente. Y Geronboard estuvo andando como un side project durante muchos años. Nos demoramos un poco en monetizar y luego pasó todavía más tiempo antes de que el 2019 nos pasáramos ya full time. Y ese es el año en el que Geronboard nace como startup propiamente tal, ya dedicados, levantamos capital, comenzamos a hacer crecer el equipo y ya se transformó en el negocio que es hoy. Y la primera versión, Sergio, de Get On Board era una plataforma de vacantes, de oportunidades de empleo, o nació con otro objetivo. Empezó como un job board muy básico. Ok. Era solo un portal de empleos que estaba obviamente enfocado en la comunidad tecnológica. En aquel entonces era solo Chile. Luego comenzamos a expandir y poner banderitas en otros países también, apalancados de la misma comunidad y con el tiempo empezó a evolucionar. Le empezamos a extender y desarrollar cositas que lo fueron convirtiendo en una plataforma más compleja, eh,
con un sistema que hoy en día se le llama ATS. También hicimos un sistema para los candidatos y bueno, ya con los años obviamente vinieron muchas otras iniciativas y otros productos complementarios de Get On Board como los insights salariales, Insights Pro y varios otros productos como periféricos y por supuesto el producto core ya dejó de ser solo el portal de empleos y también ya pasó a ser el portal de empleos más el sistema a través del cual se conectan las empresas y los profesionales. Excelente. Y big numbers de Get On Board, lo que puedas compartir con la comunidad, Sergio, bueno, tamaños, números, algo para aquellas personas que aún cayeron quizás de paracaídas y no saben o no los conocen, bueno, para que entiendan la dimensión de lo que hoy en día es Get On Board. Bueno, un big number son los 15 años que llevamos en el mercado, pero también ya vamos en más de 3,5 millones de postulaciones que se han enviado a través de Get On Board. Y estamos cerca del 1,5 millones de profesionales registrados. Se han publicado 50.000 empleos a lo largo de la historia de Get On Board y de todos esos números, la mitad ha ocurrido en los últimos 2 años. O sea, en ese sentido hemos crecido y acelerado muchísimo. Eh, Puedes encontrar empleos de varias categorías, todas relacionadas con tecnología, en muchísimos países también. Te diría que tenemos empleos en probablemente los 12 o 15 países más importantes de las Américas con nosotros. Súper. Y ya has pasado, ¿no, Sergio, por varias de las ondas tecnológicas con estos 15 años de experiencia que nos dices Get On Board? Me atrevo a decir, tú nos vas a confirmar si es que esta onda de IA está siendo la más transformadora, la que está impactando más. Y me gustaría que nos comentes desde una visión de producto y también hasta como con tu perfil y background de UX, bueno, ¿qué están implementando de inteligencia artificial? Lo que puedas compartir, claro, con nosotros a nivel de producto en Get On Board y cómo la IA, ¿no? Porque he escuchado bastante también de muchas personas que están en esta área de Age Tech, cuánto que la inteligencia artificial está redefiniendo el proceso, el flujo de contratación, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes se están adaptando como plataforma a este nuevo momento, ¿no? ¿Y qué recursos han implementado, sea para mejorar desde la visión de la empresa o desde la visión del candidato en el proceso de reclutamiento, ¿no? Sí, efectivamente creo que la inteligencia artificial es una de las olas más trascendentes. Yo diría después de es la gran ola que vino después de la ola de cloud. Creo que ahí hubo una ola de la cual no se habla mucho a principios de los 2000, donde pasamos de que montar una startup, siquiera con una web, por ejemplo, montar un e-commerce, requería millones de dólares de inversión en servidores, a pasar a costar cero. Eh, y esa fue una oleada, de hecho, bajo la cual nació Get On Board, sin ir más lejos. O sea, no existía una industria de startups en Latinoamérica antes de eso, sencillamente porque era impagable. Y a partir de ese entonces ya comenzó a ser algo viable. Y por supuesto, creo que estamos recién comenzando la ola de la IA para entender todo lo lejos que va a llegar a transformar, pero ya hay varias cosas que son muy evidentes eh, y de las cuales nos podemos extender bastante hablando, empezando por cómo cambia la forma de trabajar, cómo cambia la forma de construir software, cuáles son los conocimientos que se requieren eh, y qué puede hacer la IA por los productos y los servicios. Y creo que esas tres cosas están más o menos como girando en torno alrededor de lo que hacemos en Get On Board. Nosotros comenzamos a implementar IA el 2023, en realidad un poco antes, con cosas bastante pequeñas como detección de idioma y otras cosas. Pero LLMs ya como tal, yo diría que el 2023 los empezamos a incorporar bastante seriamente y empezamos a automatizar bien agresivamente algunos aspectos de Get On Board, como por ejemplo que los empleos son moderados en Get On Board y antiguamente teníamos una persona full time dedicada y hoy en día ya no. El 98% de la moderación en Get On Board se hace de manera automática. Creo que eso también nos puso muy en contacto con
la IA como un servicio al cual te conectas y con, digamos, las particularidades de la inferencia, que en realidad incluso antes de que transformara el coding ya comienza a transformar motores de reglas de negocio o maneras de hacer el software que eran muy determinísticas. Categorizar información, clasificar información, traducir información, resumir información. Todo eso empieza a cambiar muy fuertemente y se empiezan a abrir muchas oportunidades que yo siento que todavía hay muchas empresas que no las aprovechan. O sea, todavía tienes muchos sitios o portales o plataformas, no solo de empleo, que el mero hecho de poder resumir algo no está siendo aprovechado hoy en día como parte de un producto. O como mucho lo pones como un sidebar en la parte derecha de la página, una cosa con la que puedes chatear, pero que no está realmente integrada. Nosotros no quisimos hacer eso. Lo que quisimos hacer, y obviamente es algo que sigue evolucionando mucho, tiene que ver con cómo la IA puede quitarte de encima las partes más tediosas del proceso para que le puedas dedicar más tiempo a las partes humanas del proceso. Y eso es especialmente cierto por el lado de los reclutadores, porque al final los reclutadores tienen el dolor de que reciben 200 postulaciones y no saben cómo filtrarlas, y lo que termina pasando es que la mayoría no les responde. Y eso es un dolor que ocurre en todas las plataformas y ocurre también en Get On Board, ciertamente. Eh, y parte de la oportunidad de la inteligencia artificial es ayudar a que los reclutadores puedan poner el foco humano donde importa y al resto poder darles feedbacks que sí son automatizados, pero hoy en día son inteligentes. Nosotros hace mucho tiempo experimentamos, pre-IA, experimentamos con una funcionalidad que se llamaba Coach, que te daba ciertos lineamientos sobre tu postulación, pero eran muy rudimentarios. Que si era muy largo, que si era muy corto, que si te faltaba un campo, que si te faltaba otro, que si te habían rechazado muchas veces o no. Pero eran cosas muy, muy básicas y hoy en día lo que puedes hacer con la IA es totalmente personalizado, eh, incluyendo el tema de, por ejemplo, tener un mejor cálculo de porcentaje match o el poder entender bajo qué atributos guardar un profesional en la base de datos para que sea más fácilmente encontrable. Hay gente que aplica a 20 tipos de empleos diferentes de distintas categorías. ¿Cuál de ellas es la que debería primar? No puede ser bueno en todas. Entonces, entender esas sutilezas creo que es una gran oportunidad para la IA en el proceso de reclutamiento como tal. Por supuesto, está siendo usado para muchas otras cosas y está siendo abusado también de muchas otras formas, como por ejemplo candidatos que tienen bots aplicando con metralleta a lo que se les venga, gente que miente usando la IA para pasar las pruebas o para ajustar su CV y verse como el candidato perfecto en todos los empleos sin importar si realmente tienen el conocimiento o no. Y eso al final es desplazar la pérdida de tiempo, porque tarde o temprano te vas a topar con un reclutador o incluso con tu jefe si te contratan, que se va a dar cuenta que eres un fraude. Eh, entonces, existen esas cosas y del otro lado existen reclutadores usando muy malas herramientas de manera muy rudimentaria y primitiva y que al final los candidatos se quedan del otro lado sin saber qué les pasó, o muchas veces descartados simplemente porque no coincidieron con un algoritmo muy caprichoso. Entonces, solo si no cambiaran, o sea, si no cambiaran los empleos, ya hay mucho que la IA puede hacer por el proceso mismo de reclutamiento, pero además está cambiando los empleos. Además, lo que se entiende por un software developer hoy ya no es lo que se entendía hace un año atrás. Las habilidades que se van a necesitar ya no son las mismas. Y entonces también hemos estado pensando y preparándonos para ese futuro que yo creo que va a ser un futuro de empresas atómicas, muy pequeñas, empresas de 3 personas, empresas de 4 personas. Las grandes empresas van a tener 100 personas. El otro día el de Mercado Libre decía que en 5 años más pensaba que iban a bajar de 20.000 a 10.000 developers y yo pienso que se equivocó por un factor de 100. Van a tener, no van a tener más de 200 y van a ser considerados una empresa gigante igual, porque ya lo que está pasando ahora nos está llevando en esa dirección. Entonces, en un futuro donde las empresas son atómicas, donde todas las habilidades técnicas eh, están abstraídas o automatizadas, y donde lo realmente importante es estructurar soluciones a problemas reales y tener expertise de dominios y entender problemas humanos
y desarrollar soluciones súper específicas donde nos paramos nosotros. Entonces, eso es un cambio de el tipo de empresas que se van a formar y que van a crecer, qué roles van a pedir, cómo se prepara esa gente para esos roles y cómo se van a reclutar también. Pienso que vamos a tener un futuro con hiper nichos muy específicos, donde vas a querer a la mejor persona del mundo que sepa hacer integraciones API para aseguradoras de autos en México. ¿Dónde está esa persona? Y quieres a esa persona en particular, no quieres a un desarrollador backend genérico. Entonces creo que estamos entrando al fin de los roles genéricos, justamente porque todo lo genérico se está abstrayendo por la IA y lo que queda es justamente nuestras expertices más humanas, nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestro entendimiento de problemas complejos que involucran a los seres humanos y por supuesto el también poder empezar a desarrollar soluciones muy, 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 muy específicas, muy de hiper nicho, porque ahora va a ser muy barato poder hacerlo. Entonces el reclutamiento creo que va a cambiar mucho. Creo que se va a parecer mucho más a cuando los founders están buscando a un co-founder que lo que ha sido en los últimos años, donde muchas veces los reclutadores van con su lista de compras y parece que estuvieran en el mercado comprando fruta, ¿no? Quiero 3 backend, 4 de frontend y 3 DevOps. Creo que eso ya va a dejar de ser así. Y entonces el reclutamiento va a pasar a ser mucho más fino y mucho más basado en atributos de los seres humanos que por supuesto tienen que aplicar también capacidad estructuradora y orquestadora, pero ya no va a ser tanto la de sabes Python o no, es más la de conoces este problema y eres capaz de presentar soluciones relevantes a en ese problema. Ya que actualmente, no como tú nos traes, estamos navegando hacia ese cambio de paradigma, ese cambio estructural. Eh, Aquí fui anotando varios de los puntos que trajiste, los de las empresas atómicas, concuerdo bastante, creo que estamos yendo hacia esa dirección, vemos empresas, hay las Big Techs que están ya en ese proceso, ¿no? De reducción y no necesariamente reducción de su capacidad de entrega y sí su reducción de headcount, ¿no? De menos personas hasta para hacer más y mucho de eso ya impacta en la inteligencia artificial. Por otro lado, ¿no? Hay también actualmente, creo que semana pasada o hace 2 semanas sale un reporte de Anthropic, no sé si lo has visto, donde ellos dicen que aproximadamente sacan ahí un promedio, ni el 30% de lo que se podría estar haciendo con la IA, las empresas lo están utilizando, ¿no? Entonces aún hay mucha oportunidad, ¿no? Y tú también lo comentaste, hay muchas empresas que creen que implementar IA es colocar un bot cuando hay mucho más que eso, ¿no? Y aterrizando aquí en la parte de que quedó muy claro, pues, Sergio, todos estos cambios y evoluciones que está teniendo el proceso selectivo, pero me gustaría explorar, ya que tú mencionas que las habilidades humanas, pensamiento crítico, el saber entender un problema, toda esta cuestión de nicho que traes, ¿no? Ser especialista y tal vez especializarte en un nicho específico y destacarte en ello, pero en un proceso selectivo donde las primeras o la primera, la segunda o las primeras etapas, por así decirlo, son automatizadas por inteligencia artificial, ¿cómo el candidato pasa esas primeras fases? ¿No? ¿Cuáles son los consejos que tú darías para que tenemos aquí en nuestra comunidad muchas personas que están en esa fase de búsqueda de empleo? Y creo que también esa búsqueda de bots viene mucho por esa desesperación, ¿no? Ya que está difícil pasar las primeras fases, voy a crear aquí un bot para tener más chances de llegar a las siguientes etapas. Pero tú que, bueno, tienes una plataforma, trabajan con esto, ¿qué consejos darías a esas personas para que tengan más éxito en esas primeras fases? Creo que son varias cosas, porque depende mucho de dónde quieres trabajar. Y yo entiendo, obviamente, que no todos tienen el privilegio de elegir y hay muchas personas que en realidad aplican y van a tomar el trabajo que les den. Pero si existe la chance de priorizar, creo que hay que priorizar a las empresas que tienen mejores procesos de selección. Por la sencilla razón de que una empresa que tiene un proceso de selección más cuidadoso, más humano,
tiene más posibilidades de fijarse en ti. Porque los demás, lo que termina pasando, y la verdad es que esto es algo que pasa mucho y converso mucho con reclutadores, es que a veces se terminan decidiendo por un referido, por ejemplo, por alguien que ya conocían. ¿Por qué? Porque les reduce la incertidumbre. Entonces sí, abren la postulación en un portal o en una plataforma, pero luego cuando tienen que decidir, se deciden con alguien que viene de un referido. Eso no siempre es cierto, pero sí es cierto en muchos casos. Creo que parte del tema justamente es que hay una infinidad de sistemas y no todos te ayudan a entender quién califica o quién no. Nosotros mismos creo que tenemos mucho que mejorar y estamos trabajando mucho en mejorar justamente esos aspectos no tan técnicos y más humanos de la persona, porque creo que son los que van a empezar a pesar. Pero creo que también esa es una pregunta que se responde en dos horizontes de tiempo. Una es, si estás buscando empleo ahora, bueno, ahora todavía hay muchas empresas que siguen reclutando como si fuera el 2019 y lamentablemente, si quieres maximizar tus chances de empleo, tienes que hacer los ajustes que uno solía entender de que arregla el CV, de que lista todas tus certificaciones y los cursos y las cosas que aprendiste, etcétera, etcétera. Pero creo que cada vez más tu currículum es lo que construyes, es lo que haces. Justamente porque cualquiera puede poner algo en un currículum, el papel aguanta todo, pero creo que cada vez más va a ser el muéstrame que has hecho. También porque en la época de la IA, si no tienes nada para mostrar, o sea, si hoy en día puedes usar Lowable y en 3 horas puedes tener un prototipo funcionando y ni eso has hecho, está difícil, a menos que obviamente estamos hablando de un gerente que ya lleva 5 años, 10 años de experiencia en ese puesto y se lo están levantando para otro y hoy en día también pasa mucho que los reclutadores en realidad van a buscar gente que trabaja en empresas específicas como para ahorrarse el filtro. Para no tener que hacer yo el filtro, yo sé que si esta persona entró a esta empresa, debe de ser buena, así que yo voy y me la levanto. Y el problema obviamente con eso es que es muy racional y tiene todo el sentido del mundo para el reclutador, pero cierra puertas. Entonces creo que, me imagino que Quien no también está parte en de el, la pregunta tiene que ver con esa gente que está afuera y que no necesariamente entró a ese loop, ¿no? claro, quien está fuera del sistema va a quedarse fuera del sistema por más tiempo, Sí, probablemente. sí, entonces, a ver, eh, creo que hay varios consejos y no todos pasan por las cosas que nosotros hacemos, pero creo que el tema reputacional se va a volver cada vez más importante en el sentido de a la gente que es buena la conocen en su comunidad. Desde que, o sea, tienes conexiones en LinkedIn, que cada vez va a importar menos, creo yo, pero todavía importa, y más personas te pueden recomendar y tal vez tienes algún tipo de visibilidad en la comunidad, ya sea porque tienes un GitHub con proyectos o porque has publicado ciertos proyectos o tienes un blog o algo has hecho que demuestra tu capacidad y tu talento más allá de meramente trabaje aquí y trabaje allá. Y creo que hoy en día ya la falta de tiempo es cada vez menos una excusa, porque si puedes hacer un producto funcionando en 1 hora, es como no te puedes reservar 1 hora para hacer un prototipo por lo menos. O sea, la gente que hoy en día no tiene nada, nada, nada que mostrar, para mí son red flag gigantesco. Porque realmente es cosa de hacerse un ratito de tiempo y empezar a experimentar y ni siquiera necesitas saber programar. Entonces, creo que en general, todo lo que hagas para integrarte a la comunidad, para tu visibilidad, para tus contactos, asistir a eventos, ir a meetups, a hackatones, creo que todas esas cosas son muy importantes también porque como mucha de la contratación sucede de manera relacional, entonces ahí puedes conocer el día de mañana a tu futuro jefe o a la futura persona que te ofrezca un trabajo o que te pida ser socio. Entonces creo que esa es una dimensión. La otra dimensión, creo yo, es que el CV debería mostrar tus aprendizajes y logros y no solo una línea de tiempo, porque eso cada vez pesa más y porque al final la forma que hay hoy de evidenciar la experiencia es que cuando conversen contigo, tú les puedas decir, esto es lo que aprendí, y esto es lo que observé, y esto es lo que encontré. Y en esas cosas tú te das cuenta si es que alguien sabe de lo que está hablando o no. Pero si no lo mencionas en el CV, nunca te lo van a preguntar. Entonces, de alguna forma, creo que tu CV tiene que tener esos pases gol
Y muchas veces esos pases gol y esas cosas importantes están fuera de tu trabajo. Es justamente el voluntariado que hiciste, el proyecto por amor al arte que hiciste con tus amigos, la hackathon en la que participaste con un experimento, el proyecto que lanzaste, digamos, de manera independiente. Porque esas cosas son justo, te hablan también de curiosidad, de pasión, de gustos. Entonces, eso creo que cada vez va a pesar más. Y creo que lo otro también, no sean deshonestos, no maquillen su CV, no exageren sus conocimientos, no mientan, no inventen, porque eso sí te puede hacer pasar una entrevista, pero después te va a dejar pésimo. Te va a dejar pésimo, te va a quemar. Y porque además son tácticas que las usa cada vez actores más deshonestos como norcoreanos que están aplicando empleos haciéndose pasar por latinos para conseguir empleos y luego o estafar con criptomonedas o simplemente sacar dólares para mandar de vuelta a su país. Ya eso está pasando. Tenemos muchos casos de empresas, incluyendo clientes nuestros, a los cuales les ha pasado eso. No te quieres ver como uno de esos. No quieres que te confundan con uno de esos. Entonces creo que en general pensar en cómo muestras lo que sabes, lo que te gusta, es importante, pero creo que cada vez menos el CV es el lugar donde se define esto. Por supuesto, siguen habiendo empresas cuyo proceso de reclutamiento empieza y termina con el CV. Entonces sí es importante todavía en esta época que el CV refleje eso. Pero como te digo, el día de mañana creo que vamos a tener empresas muy pequeñas donde el reclutamiento va a ser con pinzas y donde en realidad es como, a ver, si sabes tanto de la industria automotriz o de la industria naviera y te gusta tanto hacer cosas así, ¿qué has hecho? ¿Cómo evidencias que eso es especial para ti? Bueno, trabajaste 10 años en una empresa del rubro y te gustó mucho, o hiciste un side project relacionado con eso, o tienes un blog donde escribes de eso, o has hecho una charla de eso, o sea, algo has hecho con eso. Eh, entonces creo que hoy en día tu carta de presentación tiene que empezar a hacer los proyectos y las cosas que hagas, entonces tanto tiempo como a tu CV le tienes que dedicar, y más incluso, a las relaciones personales y la comunidad y a estar haciendo cosas interesantes con tus pasiones y tus conocimientos. Y hoy en día ya con la IA no tienes excusa técnica para no hacerlo. Y sobre el trabajo remoto, Sergio, ¿cuál es el movimiento que han visto? ¿No? Pandemia vimos, lógicamente, no había opción, era como que obligatoriamente, ¿no? Principalmente en nuestro rubro. Trabajamos, surgió el tal nuevo normal, donde en teoría todas las empresas a partir de ese momento iban a trabajar así. Nosotros en Alura trabajamos 100% remoto. Creo que una vez que charlamos, tú también me comentaste es que en Get On Board tienen equipos distribuidos, inclusive en algunas regiones. Pero ¿cómo están demandando las empresas? ¿Es más remoto para perfiles de tecnología? ¿Se está volviendo al presencial? Yo sé que también hay muchas variantes por país, ¿no? Pero en la lectura como Get On Board, ¿qué pueden decir del trabajo remoto? Y hasta, ¿por qué lo traigo? Porque en la comunidad aquí en Alura y en los programas que tenemos, estamos teniendo dificultad con empresas que nos traen vacantes que piden híbridas o presenciales y la gente no está queriendo trabajar en esos formatos, ¿no? Claro, por las N variables de complicación que eso puede tener, pero ¿cómo estás viendo tú ese movimiento? Del lado de las empresas creo que hay dos grandes segmentos. Tienes a las empresas que están haciendo volver a todo el mundo a la oficina, lo cual a su vez es por dos razones. Una es porque tienes una cultura de presencialidad, lo cual también tiene dos ramas, que puede ser, tienes una cultura de presencialidad porque eres alguien muy anticuado, o tienes una cultura de presencialidad porque tienes una mentalidad más como de hackeo y de cowork y de avanzar muy rápido y necesitas mucha intensidad y tu manera de entender eso es en persona y crees que te las puedes arreglar perfectamente con el pool de talento que tienes en tu ciudad, ¿no? Cosa que creo que en ciudades como Sao Paulo o Ciudad de México o Santiago, Buenos Aires, tal vez puedan ser así, ¿no? Y te puedes dar ese lujo.
Están esos, pero también están los que llaman a la presencialidad como una forma de hacer reducción de personal, porque es una fantástica forma en la que justamente todas esas personas que no quieren trabajar remoto se vayan. Entonces, no tienes que pagar indemnización en muchos casos o pagas menos indemnización y además te quedas solamente con la gente que es más leal o con la gente que está dispuesta a todo. Entonces, creo que muchas empresas han forzado eso también como una forma de ir cortando gente que no la sienten tan comprometida o que no está dispuesta a flexibilizar. Y dentro de eso también está mucha gente que trabaja 2 o 3 trabajos al mismo tiempo remotos sin decirle a sus empleadores y que básicamente trata de multiplicar sus ingresos y asegurarse de que el resto de que su equipo no se dé cuenta. Entonces eso también ha pasado, lamentablemente hay gente que ha abusado de la confianza, hay gente que tiene 2 o 3 trabajos sin contarle a sus empleadores y puede que se rindan muy bien. Yo he tenido un par de casos cercanos de amigos que han contratado gente que les rendía muy bien y de repente, ¡pum!, desaparecieron y renunciaron sin razón y la sospecha es probablemente de que alguno de sus otros empleadores o los descubrió o les obligó a ir presencial. Entonces, obligar a presencial es una manera muy fácil y sencilla de controlar y de monitorear. Y a una parte de mí entiende la justificación de eso, entiende que, bueno, hay gente que ha abusado mucho del sistema. Entonces, si tu tipo de negocio es un negocio y estás en un lugar donde puedes acceder a un pool de talento local suficiente, bueno, que vayan todos a la oficina, así los veo, así trabajamos más rápido, así interactuamos más intensamente. Como tú bien dijiste, que Onboard es una empresa remota, y ahí es donde tienes el otro segmento de empresas que sí abrazan una cultura remota. A los híbridos yo los contabilizo en el primer grupo, porque si ya tienes que ir 2 veces a la semana a la oficina, tienes que vivir en esa ciudad, entonces ya el pool de talento es el mismo. O sea, que te den 2 días de home office o 3 días de home office no hace ninguna diferencia. En el sentido de tus opciones como profesional, porque tienes sí o sí que vivir en una cierta ciudad o en un cierto radio, y del pool de talento al cual accedes como empresa. Entonces, híbrido para mí, presencial desde ese lado de decisiones estratégicas, ¿no? Invertiste en una oficina y quieres que la gente vaya y les ofreces cosas ricas o qué sé yo, o sea, oficina. Y las otras son las empresas que sí están abrazando los 100% remoto y donde también creo que tienes algunas que ya tienen una cultura muy fuerte eh, y tienen los medios y los procedimientos y los sistemas de management para que la gente, para no depender de que la gente esté calentando asiento de 9 a 6, sino que ves lo que entregan, ves su output y eso es lo que estás observando y controlando. Y también hay empresas que se están resignando a remoto porque no están encontrando talento local. Eso está pasando, por ejemplo, acá en México, porque hay muchos... Y ahí te empieza a jugar el tema geopolítico, que es uno de los factores. Estados Unidos está con todas estas restricciones de visas y con una cultura de inmigración que está deshaciéndose y retrocediendo mucho, más inflación y entonces muchos gigantes tecnológicos estadounidenses están viniendo a México, por ejemplo, a abrir oficinas. Incluso están moviendo managers desde Estados Unidos, se están volviendo muchos, por ejemplo, mexicanos que trabajan en Silicon Valley o en Europa están volviendo a Ciudad de México, les mantienen el sueldo que tenían allá, pero con la misión de formar un equipo aquí. Y ya tienes varios. Google, Microsoft, AWS, Stripe, Pinterest, BlackRock y muchos otros que están armando oficinas acá y están pagando, obviamente, buenos sueldos para el mercado local. Y el tema con eso es que las startups que solían tener acceso a ese talento ya no lo tienen porque básicamente la aspiradora de estas empresas grandes se los está llevando. Entonces, esas startups ya súbitamente no tienen un pool local tan bueno, porque ese pool local está trabajando presencial en estas empresas. Obviamente, parte también de la ecuación de si presencial o remoto, bueno, si te pagan lo suficientemente bien, sí vas a la oficina.
Claro. Y hay mucha gente que en realidad la gran razón para ir o no ir a la oficina no es tanto si el empleo es o no remoto, sino cuánto me pagan para hacer ese sacrificio. Porque si me pagan lo suficiente para yo tener un buen auto y para vivir en un buen barrio y para tener una vida súper cómoda, bueno, ya tal vez me adapto, ¿no? Entonces, muchos hacen ese cálculo también. Pero luego tienes estas startups más pequeñas que ya tienen que empezar a buscar talento en otras partes y muchas de ellas las tenemos como clientes en Get On Board porque ya empiezan a mirar hacia Latinoamérica y a decir, bueno, yo necesito gente muy experta y muy específica y muy buena en esto, y si no lo estoy pudiendo encontrar localmente o porque los precios son muy caros, bueno, tal vez puedo encontrar a alguien que vive en el campo, que vive en un sector rural, que vive en un país de menor poder adquisitivo y poder acceder a ese tipo de talento también. Eh, y dentro de eso también hay muchas empresas pequeñas estadounidenses que estamos nosotros viendo que están llegando a Get On Board. Si hoy en día tú entras a Get On Board vas a tener una buena cantidad de startups y pequeñas agencias estadounidenses y también de otros países que también sacaron esa conclusión y por ahí algo interesante que está empezando a suceder también es que como ciertos aspectos técnicos ya están siendo cubiertos por la IA, entonces yo ya no necesito encontrar al mejor backend engineer nivel Silicon Valley, porque en realidad o me basta con tener uno y ese uno con un agente se multiplica por 10 y entonces en donde sí necesito gente, en el Customer Success, en la creatividad, en la ejecución de campañas o en esas otras cosas donde te puedes estar apoyando con herramientas de IA, pero necesitas obviamente a alguien que esté dedicado todo el día a eso. Y creo que muchas empresas estadounidenses están empezando a ver con buenos ojos el contratar talento latinoamericano. Así sean uno o dos, o sea, te estoy hablando de empresas muy, muy chiquitas, pero estoy viendo eso también. Eh, uno o dos donde ya tal vez una parte del mercado gringo ya se ha ablandado un poco más a la idea de trabajar con latinos, ya sea porque ya tienen la experiencia de trabajar con latinos o por la razón que sea. Hay muchos estadounidenses que se han venido aquí a México a vivir, entonces siento que para un cierto segmento esas barreras culturales son menores o ese miedo cultural es menor. Entonces creo que hay muchos que están aprovechando eso y generando empleos remotos. Todavía en volumen son pocos, todavía los grandes empleadores te hacen ir a la oficina, los que generan miles de empleos, pero como te digo, creo que eso está cambiando bastante rápidamente y, y es difícil saber qué va a pasar con la IA en ese sentido, que cómo va a cambiar las dinámicas, pero sí a mí me queda claro que es en un mundo donde tienes más nichos y necesitas gente que entienda mucho de un problema en particular, vas a estar más dispuesto a querer buscar a esa persona donde sea que esté. Y no, o sea, a menos que trabajes para algo muy local, tan local, que justamente el talento que quieres es local también, porque quieres que conozcan esa realidad, pero para cualquier empresa de tecnología que venda un SaaS que se pueda replicar en muchos países, probablemente te va a importar más buscar a alguien que sea hiper experto en algo y buscar a esa persona donde sea que esté. Entonces yo creo que la cantidad de trabajos remotos va a aumentar con el tiempo y con la cantidad de empresas que empiezan a surgir también. Con esta cuestión de la geopolítica, ¿no? El nearshoring que comentabas, muchas empresas migrando a México o a algún otro país de América Latina, principalmente México, creo que está siendo el más común. ¿Hay alguna restricción nueva para contratar latinos, por ejemplo, empresas sediadas en Estados Unidos que tengan alguna restricción para contratar latinos? Y lo comento porque hay una, bueno, hay varias, ¿no? Pero la que se me viene a la mente es Baires Dev, que probablemente la conoces, que contratan latinos. ¿Ellos continúan con la operación normal o a partir de estas restricciones han tenido que rediseñar la forma como contratan o cómo trabajan con personas que viven en Latinoamérica? La verdad es que no he visto algo tan fuerte como para poder decirte que hay una tendencia, pero sí creo que al final muchas de estas empresas trabajan en modalidad contractor y entonces, mm, o sea, técnicamente no están trabajando contigo, Claro. simplemente te están proveyendo un servicio y eso suele funcionar mucho para las dos partes, para el talento
no tienen que pasar por temas de impuestos, o sea, a veces cuando tienes una contratación se te descuenta mucho más de tu sueldo, es el caso de Brasil, o sea, todos los costos asociados a contratar a alguien son altísimos, entonces Ujú. ambas partes quieren ahorrarse eso y tener un trato más directo. Entonces, yo ese es el formato que veo que está funcionando y luego ya tienes obviamente un nearshoring como el de todas esas empresas tecnológicas que te mencioné, que ya abren una oficina formalmente y contratan a la gente localmente y les pagan en moneda local. Y ya es un empleo formal, digamos, que tiene otras características. Ok. Bueno, Sergio, pasamos por varios asuntos aquí. Creo que nos diste un buen panorama y muy interesante de todo el proceso de reclutamiento, cómo ha evolucionado, cómo está en este momento, puntos de atención para los propios candidatos, cómo validar, ¿no?, su talento en la era de la inteligencia artificial. Hice aquí varias anotaciones. Me gustaría explorar unas dos últimas cosas. Por un lado, el reporte que ustedes lanzan, ¿no?, que me parece súper interesante. Varias veces lo he utilizado aquí internamente, aquel de las skills, las competencias. ¿Cómo va a ser eso en 2022? O sea, porque actualmente las propias competencias están cambiando, ¿no? Como tú lo mencionabas, quizás las propias competencias técnicas dejando de ser más relevantes y pasando a ser las competencias humanas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ustedes están recibiendo de demanda de las empresas, ¿no?, en relación al cómo está cambiando el perfil, como tú comentabas, ¿no? Si podemos explorar un poco más. Antes el developer pedían estas competencias técnicas, estas competencias comportamentales o habilidades más humanas. ¿Cómo está cambiando ese requerimiento en las empresas y cuál es la tendencia que tú estás viendo en relación a la contratación de perfiles técnicos? Mm, Creo que, o sea, hay un perfil que está emergiendo fuerte, que es el de AI Engineer, y creo que tiene que ver con que la mayoría de las empresas en realidad se encuentran en una fase de transición. Y, y entonces, siquiera antes de pensar en cambiar su modelo operativo, su manera de trabajar, primero necesitan empezar a incorporar estas tecnologías de manera un poco más profunda. Y tienes también en el mercado todavía mucha gente, incluyendo muchos CTOs, muchos líderes de ingeniería, muchos tech leads, etcétera, que se resisten. Se resisten ya sea de que eh, usan la IA de manera muy periférica, o sea, creo que cada vez menos queda gente que no lo use para nada, todavía sí tienes un par de personas así como bien extremas, pero sí hay una gran masa de gente muy escéptica que todavía usa Cursor como tap, 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 y para cosas específicas, pero el código final lo controlan ellos. Y, o sea, ahí yo te puedo decir, incluso antes de verlo reflejado en los empleos aún, que se está abriendo un parteaguas entre cómo se solía entender el software hasta ahora y cómo se está pasando a entender a partir de ahora, eh, con una realidad absolutamente manejada por agentes, donde tu labor es la de crear esas orquestaciones y la de crear las barandas y los arneses y el andamiaje para que estos agentes se puedan mover, o sea, cómo manejas el contexto, la documentación, los procesos, las instrucciones, los prompts, etcétera, pero ya todo es ejecutado y acelerado por agentes. Y es un parteaguas porque realmente involucra abandonar muchas ideas, involucra abandonar muchos procesos, involucra abandonar muchas prácticas, hábitos y roles también, por supuesto. Entonces, yo tengo la sensación, por lo que estoy observando, al menos en Latinoamérica, tienes algunas empresas que ya son AI native y que son startups que están creciendo a ese alero y que quieren roles de un perfil muy diferente, que tienen que ser muy buenos igual orquestando. O sea, no hemos llegado al punto de quiero a alguien que no sepa nada de programación, pero que sea bueno resolviendo problemas, porque en realidad el background ingenieril y la exposición al mundo del software engineering sí te sirve para entender lo que se puede y no se puede hacer. Eh, entonces,
no estamos todavía en el punto donde, oye, tú acá ven virgen del mundo tech y ponte a hacer productos. ¿Vas a preferir a alguien que sí haya hecho productos y haya participado de alguna forma en hacer productos? Porque necesitas esas habilidades todavía. Entonces, creo que hay así como tienes startups ya que son AI first, tienes también muchas empresas tecnológicas que se están transformando, entonces necesitan gente que les ayude a la transformación, AI engineers, que ya obviamente ya no es entrenar tu propio modelo, sino que es armar agentes, armar orquestaciones, automatizar procesos, incorporar LLMs en muchos más aspectos de la vida diaria, del trabajo, de la operación, etcétera. Tienes también estos micronegocios que tal vez antes no eran posibles y que hoy en día sí puedes tener empresitas de 3 personas, microagencias fraccionales o qué sé yo. Eh, creo que, y tienes por supuesto los más tradicionales, dentro de los cuales hay algunos que están empezando a tratar de abrazarlo, o tal vez sus áreas de data, por ejemplo, son las que llevan la delantera en empezar a usar IA para el área de datos, para el departamento de data. Eh, entonces, como que todavía está muy, muy disparejo. Y tu pregunta de cuáles son los skills que se están prefiriendo, creo que, como te digo, o sea, tú te metes a Get On Board o cualquier otro lugar y creo que vas a encontrar empresas que están contratando como si fuera el 2020, empresas que están contratando como si fuera el 2023, empresas que están contratando como si fuera el 2026, eh, en distintos estadios de progreso. Creo sí, o sea, me resulta más fácil entender como que hay ciertas cosas que creo que no van a cambiar. Porque, o sea, si me preguntas cómo va a estar el workflow de desarrollo de software en 6 meses más, no tengo idea. Y es posible que este podcast quede obsoleto en 3 meses. Estoy tratando de que no, estoy tratando de hablarte de cosas un poquito más largo plazo que no dependan específicamente de lo que está pasando ahora en este Q de 2026, porque si no, no va a envejecer muy bien. Pero sí creo, es bastante razonable esperar que cada vez el desarrollo de software se va a agentificar más y a pesar de que vas a tener muchas empresas que se van a resistir a eso, las que lo abracen primero van a empezar a sacar una ventaja tan potente que va a ser una señal muy fuerte para el resto de la industria. Y ya en el fondo te van a empezar a mirar como de, oye, ¿tú qué haces con 200 ingenieros? O sea, ¿por qué tienes tantos? ¿Cuál es tu problema? ¿Me entiendes? O sea, eso todavía no está sucediendo, pero creo que ya no va a pasar mucho tiempo antes que los mismos directorios le empiecen a preguntar eso a las empresas. Y creo que ahí el perfil se va a empezar a modificar. Eh, o sea, creo que vas a tener gente generalista, creo que vas a tener gente hiper especializada, pero no en un lenguaje, sino más bien en un área, en un problema, en un dominio. Eres muy bueno, por ejemplo, implementando compliance de la ISO 27001 y del SOC 2. Y te especializas en eso y tienes experiencia en eso y puedes trabajar en muchas industrias y obviamente te vas a apoyar full en IA, pero ya sabes cómo hacer eso. Entonces creo que vas a tener también ese tipo como de domain experts o gente que es muy buena en legal tech. Entonces entiende los desafíos del mundo legal y entiende cómo apalancarlos con tecnología y ha hecho ese puente. Creo que vas a tener mucho de eso. Y también vas a tener como los crazy hackers, o sea, gente que va a estar usando tipo como los OpenClaw del mundo, que van a estar usando la tecnología para hacer experimentos locos, algunos van a despegar, otros no, pero que van a estar probando cosas locas y hackeando y entendiendo nuevas formas de ir construyendo esto. Entonces, creo que es muy difícil entender exactamente qué hacer ahora, o sea, y creo que nuevamente la respuesta es diferente si es que necesitas un empleo ahora o estás pensando en, me van a despedir en algún momento de mi empleo actual o mi empleo actual se va a transformar completamente, entonces cuando eso suceda quiero estar preparado. Y ahí creo que mientras antes uno pueda tomar contacto con esta orquestación de agentes, mejor. Y creo que la habilidad va a tener que ver mucho con orquestar, con tener el catálogo de servicios, APIs, MCP servers, conectores, plataformas
CLIs a los que puedes orquestar y ponerlos en una secuencia y armar un flujo que tenga sentido, que puedas empezar a automatizar cosas. Y para eso tienes que estar probando muchas herramientas y para eso tienes que estar iterando y justamente poniendo en marcha estos agentes que se van a equivocar, que van a cometer errores tontos para corregirlos, para empezar a entender cuál es el andamiaje que tienes que construir. Entonces, yo vengo del mundo del diseño, como tú bien dijiste, ya hoy en día el 80% de mi día es vibe coding, derechamente. Creo que cualquier profesión que trabaja en tech debería acercarse a eso ahora y empezar a entender cómo tiende un puente entre eso y su expertise. Para algunas personas eso va a tomar forma de hazte un producto tú, haz una startup, un productito, un experimento, un microservicio tú. Para otras personas va a ser la de transforma tu práctica de trabajo y tu día a día con IA. Y para otras va a ser tal vez empieza a sacarle partido y provecho a aquellas cosas que no son tan fáciles de automatizar por la IA, como el conocimiento de las personas, el conocimiento de sus necesidades, de sus intereses, el entender mucho de un problema complejo específico que tiene muchas patas offline, temas de logística, temas de seguridad ciudadana, temas de medio ambiente, en fin, o sea, creo que tienes tantos nichos que hoy en día se ven atacados por la tecnología, pero donde la tecnología no lo hace todo, y ni hablar de la robótica ni esas cosas, o sea, creo que hay muchos dominios donde todavía la penetración de la tecnología de información y de la IA es parcial y donde vas a necesitar el factor humano como un puente. Entonces, me cuesta predecir, creo que antes era mucho más fácil proyectar, no, yo creo que el 2026, el 2024 se viene esto, esto y esto. Ahora no te puedo hablar ni de los próximos 3 meses, solo creo que la orquestación va a ser cada vez más sofisticada y que quienes aprenden a orquestar y es un skill que tienes que mejorar. Entonces, mientras más práctica tengas en cómo orquestar agentes para resolver problemas, y eso va a ser cierto incluso para cosas que no son desarrollo de software. O sea, mira lo que hace Cloud Cowork. Vas a tener gente que va a ser muy buena en Cloud Cowork, entonces cuando toque hacer presentaciones al directorio, te las va a hacer en 1 hora y vas a tener gente que se va a seguir demorando 5 días en hacerlo. Y eso también va a ser un parteaguas. Entonces creo que en general entender cómo orquestas las herramientas de inteligencia artificial para resolver tus problemas es lo más importante. Sensacional, Sergio. Totalmente de acuerdo. El otro día comenté también aquí en el podcast una frase del CEO de SAP. Voy a parafrasear, pero no recuerdo exactamente lo que dijo, pero era más o menos de que la única verdad absoluta del 2026 es que nadie sabe nada. Algo así, porque su frase ya la puse en Twitter, bueno, ex, el antiguo Twitter. Y así llamó mucho la atención, no me llamó mucho la atención porque creo que como que todos estamos o tenemos esa sensación, es difícil aceptar, ¿no? Difícil, peor como líderes de equipos, de empresas, decir, no sabemos qué va a pasar, pero creo que tenemos todos algo de esa sensación, ¿no? De incertidumbre muy grande, y creo que eso está caracterizando el 2026 por la velocidad con la que las cosas están sucediendo. Estaba preparando aquí un curso de Cloud, y en realidad estaba viendo un curso en portugués para prepararlo en español, y súper interesante de que, bueno, un agente que lo instalas en tu computadora y puede hacer cosas maravillosas, pero el curso ya está siendo colocado para gente que no es programadora. Y Claro. necesitas preparar tu ambiente para eso. Entonces yo digo, lo que antes veíamos como súper barreras, ¿no? O sea, no le ibas a pedir a un analista de negocios que se cree una cuenta en GitHub, por ejemplo. No le ibas a pedir a un analista de negocios que cree una base de datos en Supra base para crear su propio banco y poder colocar su aplicación en el aire. Pero hoy en día todo eso es posible, solo que creo que el profesional en ese momento tiene que quebrar algunas barreras que quizás anteriormente las veía como muy altas, como decir, ¿cómo yo voy a aprender Docker? ¿No? O sea, si yo no soy programador y ni siquiera entiendo qué es Docker, pero quizás
nos está obligando a que las personas que son más del área de negocios, quizás no tengan un perfil técnico, aprendan esto básico de tecnología para ganar mayor autonomía y poder construir los proyectos que tú comentabas, ¿no? Entonces, eso me dejó bastante reflexivo, porque yo decía, ¿cómo le voy a enseñar a mis alumnos que no son programadores a instalar Docker, a explicarles qué es Docker, por qué necesitan tener una cuenta en GitHub, por ejemplo? Y creo que estamos como que caminando a ese local donde hasta va a ser difícil identificar, ¿no? Porque antes decíamos, no, el Excel es de la gente de finanzas, el Docker, GitHub es de la gente de programación, no sé, SQL es de la gente que trabaja con datos. Creo que cada vez eso está mezclándose más y como que necesitas saber un poco de todo y quizás Ujú. saber orquestar y manejar una IA para poder llegar al objetivo final, que es tener tu aplicación, resolver un problema, ¿no? El cómo llegas hasta allá me parece que cada vez importa menos y mucho más el tener una solución práctica para lo que quieres resolver, ¿no? Sí, creo que de lo que dices hay varias aristas muy interesantes. Justo hace un par de meses escribí, a principios de año escribí de, de que creo que hay dos brechas hoy, que se traducen en brecha de talento, pero tienen un origen. Una es brecha de interés y la otra es la brecha de lo posible. La brecha de interés quiere decir, la gente que hoy en día está avanzando más rápido en la IA es porque le interesa, es porque tiene curiosidad, es porque le gustó, se está metiendo, se está interesando. Y realmente eso hoy está separando a la gente que está llegando más lejos que la que no. O sea, no es un tema de, creo que obviamente hay muchos factores que influyen dentro de ese interés y esa curiosidad, pero no es un tema de inteligencia, no es un tema de background, no es un tema de plata. Hay una cierta literacy básica que necesitas, pero creo que hoy en día más que nunca, si una IA no solo te puede hacer las cosas, sino que también te puede enseñar de manera muy fácil, es qué tanto te interesa. Y lo he visto con muchas personas cercanas a mí que se enfrentan a los mismos problemas que tú dices, oye, ahora tengo que aprender Git. Y lo interesante es que cuando puedes anclarlo a algo que te interesa, todo ese tipo de subaprendizajes tiene sentido. Entonces creo yo que hoy en día la manera de enseñar tecnología no es tanto la de, a ver, ya, vamos a empezar por Git. Porque es como, a mí qué me importa Git. Te voy a primero enseñar cómo hacer la aplicación que quieres hacer en Lovable, del problema que a ti te interesa solucionar, la vas a hacer, te vas a enganchar, vas a querer seguirla haciendo crecer y entonces vas a tener que aprender Git para poder subirla, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que va a pasar y es que el orden en el cual enseñas y aprendes tecnología va a cambiar también por lo que dices tú, de que ya la barrera entre yo soy dev y yo no soy dev se va a ir difuminando cada vez más y para muchas personas van a tener que aprender cosas que son propias de tecnología, como entender, no sé, Vercel, que no necesariamente las vuelve desarrolladoras, pero es que lo necesitan para cumplir sus objetivos, tal como nadie nació diciendo la pasión de mi vida es el Excel y yo solo quiero dedicarme a hacer Excel, sino que en realidad es más como aprendes Excel como una herramienta para hacer las cosas que quieres hacer con esos números, ¿no? Y en paralelo a eso tienes justamente el caso de Vercel, que a mí me encanta porque Vercel abstrae y vuelve fáciles muchas cosas muy complicadas. Deployar, integración continua, observabilidad, manejo de bases de datos y conexión con las bases de datos. O sea, hay muchas cosas que son mega complejas y Vercel te las vuelve muy, muy, muy fáciles. Y lo mismo se puede decir de Supabase y de otras de estas plataformas que de alguna forma te integran y te automatizan y te facilitan ese despliegue. Yo me imagino eso ocurriendo como a mayores niveles. Los mismos agentes también creo que empiezan a hablar, o sea, ya tienes que entender lo básico de Git, que es un commit, que es un push, y la gente ya te puede ir manejando eso por debajo. Entonces, creo que efectivamente la brecha de interés hoy en día es el mayor stopper y la otra cosa es la brecha de lo posible. Y ahí es donde creo que el background de ingeniería importa, porque la gente que es dev o que era dev, parece, hoy en día a mí se me hacen más creativos en muchos casos, pero es porque tienen un espectro más amplio, saben qué se puede hacer. Y a Claro. veces en realidad es que la gente no se atreve, y me ha pasado a mí, o sea,
el sábado hubo un hackathon acá en Ciudad de México y yo fui, mi propia novia fue y la vi haciendo cosas con Codex que yo era como, wow, no sabía que se podía hacer eso. Y ella era como, bueno, le pregunté y ya. Y entonces se te va expandiendo tu definición de lo que puedes o no puedes hacer. Y creo que la gente que tiene background de ingeniería, de entradita tiene una mentalidad y una familiaridad con, ok, yo sé que esto se puede estructurar, pero yo creo que hoy una pregunta muy valiosa a hacerse, sin importar tu grado de expertise tecnológico, porque todos sufrimos sesgos, es esto que yo creo que no se puede hacer con IA. ¿Cómo se podría hacer con IA? Y asumir por defecto que sí se puede, solo que tú no sabes, pero que se puede y que es cosa de averiguarlo. Y en muchos casos me ha pasado mil veces que yo en la cabeza tenía, no, no, esto no debe ser muy difícil de hacer. Voy, se lo pido al prompt, se lo pido a Codex o se lo pido a Claude y es como, ya lo hizo. Y era cosa de pedírselo solamente y no se lo había pedido antes porque yo no pensaba que se podía hacer o yo pensaba que era muy complejo y que no me la iba a poder. Entonces, expandir esas cajas creo que hoy en día es súper importante y la brecha de interés creo que es la más dura porque ¿cómo haces que alguien se interese en algo que no le interesa? Yo creo que un camino es tender un puente entre lo que sí le interesa a esa persona y ver cómo es que eso se puede transformar en hacer cosas. Vas a tener gente que ni así se van a animar, pero sí creo que hay muchas personas que hoy en día no se ven como tecnológicas, que podrían estar full metidas en tecnología si es que logras encadenarlas con algo que sí les interesa y decirles, oye, eso que a ti te interesa, hoy lo puedes atacar con tecnología. Bueno, podríamos quedarnos aquí horas de horas Sí. conversando, Sergio. Estamos llegando a la parte final aquí del podcast y tenemos un bloque de momentos que me gusta explorar. Algunas preguntas, es preguntas-respuesta, ¿no? Algo más objetivo, más rápido. Comenzando por el momento F5, me gusta preguntarle aquí al invitado, bueno, ¿qué es lo que estás aprendiendo en este momento o algo que estás viendo en estas últimas semanas? Todo lo que te he dicho. Orquestación de agentes así a full. eh, Montando muchas automatizaciones. La semana pasada montamos un bot que lo mencionas en Slack con el reporte de un bug y te lo revisa, lo diagnostica, lo parcha, sube el pull request. Eh, Ahora quiero Utilizando meterme Codex. a... Sí, sí. Y mi socio me ayudó a montarlo en una máquina virtual, entonces ahora la cosa anda 24/7 solita y está cada vez más sofisticada y cada vez le vamos sudando más cosas. Entonces, que estoy aprendiendo, o sea, creo que nunca he aprendido tanto en mi vida como en esta época. Y eso es muy loco porque uno pensaría que mientras la IA hace más cosas por ti, tú como que menos aprendes. Y para mí es al revés. Nunca he aprendido tan rápido porque justamente se me ocurren más cosas que puedo hacer y esas cosas demandan al menos tener una cierta familiaridad. Entonces la superficie de aprendizaje se está expandiendo muy, muy fuertemente y hoy en día estoy muy metido en todo lo que tiene que ver con cómo orquestar agentes y cómo preparar tu código para ser manejado de manera confiable, segura, adecuada, robusta y de calidad por medio de agentes. He estado haciendo muchos loops de Ralph, ya varias cosas las hemos automatizado y acelerado gracias a los loops de Ralph y creo que en general toda esta idea de orquestar muchos agentes que empiecen a tomar cosas de manera sola y tú de prepararles el caminito, estoy en eso. O sea, y de lunes a domingo estoy en eso, pienso en eso, sueño con eso, en eso estoy. Súper. El segundo momento es el 404. Sergio, ¿algún error, algún tropiezo que hayas tenido, sea con IA o sin IA, jornada emprendedora que siempre es desafiadora? Y claro, más importante que el error, el aprendizaje que eso te dejó. Bueno, ahora me equivoco todos los días y a velocidades aceleradas, justamente por la IA. Eh, el año pasado me tocó lanzarme muy de cabeza al vibe coding y durante un tiempo fui el único que codeaba en Get On Board. Entonces boté producción un par de veces. Se me ocurrió hacer deploys un lunes al mediodía y boté todo el sitio y nada respondía y la gente me gritaba
y yo estaba en crisis. Creo que, o sea, tanto de ese mega error que no volvió a pasar, como de los micro errores, yo te diría que lo más importante son esas barandas, esos guardrails, ese andamiaje que en mucho se traduce en ir documentando los errores. O sea, y te estoy hablando de cómo hacérselo mejor a los agentes. O sea, literal, si un agente se equivocó en algo, en lugar de tú arreglar el error, arregla la instrucción, vuelve a correrla para que la siguiente vez la gente no se equivoque. Porque cada vez que haces eso, esa corrección queda aplicada a perpetuidad. Entonces, tu agents.md o tu cloud.md o tu documentación o tus readmes o etcétera, ya es un repositorio que está vivo de todo lo que vas aprendiendo tú y de lo que van aprendiendo tus agentes también. Entonces, creo que hoy en día los errores son a diario porque estás perdiendo de vista el código, ya no ves lo que está pasando y eso mismo te empuja a tener que ver cómo observas esas cosas. A Muchas veces el QA lo hacen tus usuarios o se entera, son tus usuarios los que te dicen, oye, acá hay un bug, hay un error. Y creo que el aprendizaje continuo es cómo no perder esa visibilidad y esa observabilidad. Excelente. Y por último, Sergio, nos dejaste decenas de consejos, todos muy válidos, fui anotando aquí varios. Pero si tuvieras que escoger un último consejo final para nuestra audiencia, no, te recuerdo que son personas que están estudiando programación, muchos de ellos quizás en transición de carrera, están buscando aquella primera oportunidad para entrar en el mercado de trabajo. Si tuvieras que dejarle un consejo final, ¿cuál sería? Construyan algo. Construyan algo. Y que no sea solo un prototipo o que no sea solo un demo de hackathon. O sea, cuando digo construye algo es agarra una idea y pásate al menos 3 meses en tus ratos libres expandiéndola, nutriéndola, haciéndole más funcionalidades, mejorándola, refactorizándola. Construye algo. Creo que no hay mejor lugar en estos momentos para aplicar lo que aprendes que construyendo. Construir justamente esa cosa y construye y lánzala y muéstrasela a la gente y trata de que la gente la use y empieza a aprender de eso porque eso te va a ir dando la hoja de ruta de qué es lo siguiente que tienes que aprender. Y creo que muchas veces la gente está perdida porque tratan de aprender antes de hacer y creo que hoy en día tienes que hacer antes de aprender y afortunadamente lo puedes hacer a un muy bajo costo y a medida que vas empujando eso que estás haciendo, que obviamente también para que lo puedas empujar tiene que responder a algo que te gusta y algo que quieres y algo que te interesa. Y eso va a jalar el cordel de todo lo demás que tienes que aprender y aprenderlo ya creo que es la parte menos complicada del asunto, porque hay muchas maneras de aprenderlas, pero solo vas a descubrir que en la medida de que lances algo, construyas, lances, iteres, persistas con algo, y ese algo se va a convertir en tu carta de presentación a futuro. Ese algo va a ser aquello que vas a por mostrar y dices, mira, esto es lo que hice yo. Y eso te va a diferenciar del resto, porque más allá del CV y más allá del LinkedIn y más allá de lo que postees, cada vez más creo que la moneda de cambio va a ser, oye, ¿qué construiste? Si hoy en día puedes hacer lo que se te antoje, ¿qué tienes para mostrar? Entonces empiecen ahora con eso porque creo que eso les va a acelerar mucho el aprendizaje, justamente también porque el riesgo es cero, entonces puedes lanzarte a aprender la forma nueva de trabajar sin miedo a romper cosas, sin miedo a enojar usuarios, sin miedo a enojar a tu jefe. Construye algo desde cero y hazlo como se haría ahora, el 2026, no como se solía hacer hace 2, 3 años atrás. Perfecto, Sergio. Por último, Sergio, tus redes que quieras compartir, cómo la gente te encuentra, cómo encuentra Get On Board, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, a mí me pueden encontrar por mi nombre en LinkedIn, en Twitter también, en X, perdón. Esas son mis dos principales redes y tengo un Substack en español donde escribo justamente estas cosas. Se llama Modo Avión. Si buscan en Modo Avión Substack me van a encontrar a mí y muy bienvenidos a suscribirse también y a leer.
justamente estos mismos pensamientos, trato de documentar lo que voy aprendiendo en esos lugares. Así que muy bienvenido. Y Get On Board, por supuesto, también pueden googlear Get On Board y vamos a aparecer ahí en primera plana, y en las redes somos Get On BRD. En todas las redes estamos, así que ahí también se pueden enterar de lo que estamos haciendo y buscar buenos empleos también. Muchas gracias, Sergio, por participar del Café.tech. Lecciones aquí muy, muy valiosas, varias páginas anotadas, yo aprendí muchísimo y como lo dije, podríamos haber quedado horas aquí conversando. Recados parroquiales finales para nuestra audiencia: no se olviden inscribirse a la inmersión Agentes de Inteligencia Artificial, donde justamente van a aprender algunas de las herramientas aquí que Sergio mencionó: N8N, LangChain, LangGraph. Van a poder aprender a construir su propio agente de inteligencia artificial. Las clases comienzan el 16 de marzo, pero tenemos una live de bienvenida este día viernes 13 de marzo a las 9 p.m. hora de México. No te olvides suscribirte al canal si estás en YouTube. Tus 5 estrellas en Spotify también son muy importantes. Y nos vemos la próxima semana en un próximo Café.tech. Un fuerte abrazo y chao, chao.